Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Soy la profesora Blanca Guillén y en esta ocasión les voy a hablar de la aritmética de punto flotante, que es un subtema de las aproximaciones y errores. Como hasta ahora he venido haciéndoles, les traigo un ejemplo del Burden para que ustedes luego puedan desarrollar y completar estas ideas. Este ejemplo, bueno, el material primero y el ejemplo luego lo van a encontrar en las páginas 22-23 de la 7ª edición. Comenzamos con la aritmética de punto flotante, que es la forma en la cual la computadora realiza la suma. Y seguimos utilizando la idea de la representación decimal normalizada de los números. Vamos entonces a suponer que se tienen las representaciones de punto flotante FL de X y FL de Y, es decir, el flotante de X y el flotante de Y para los números reales X y Y. Y vamos a suponer que los símbolos, denme un minuto para levantar el láser, y que los símbolos más, menos, por y entre encerrados en este círculo representan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división en la máquina, respectivamente. Vamos a suponer que estamos usando una aritmética con un número finito de cifras. ¿A qué me refiero con esto? A que en la representación decimal normalizada nos han dicho previamente cuántas cifras utilizar, es decir, el valor de K, 2 cifras, 5 cifras, etc. Entonces, la suma de punto flotante se define como el flotante del flotante de X más el flotante de Y. Es decir, la suma exacta, en este caso, este más sin el círculo se refiere a la suma exacta. O tenemos el flotante de X, tenemos el flotante de Y, calculamos el resultado exacto, el que nosotros sabemos calcular, la aritmética que hemos venido usando desde la escuela. Sumamos esos dos flotantes y luego que hemos realizado la suma, al resultado le sacamos el flotante. Bueno, esa misma operación, pero con el símbolo respectivo, ocurre cuando, o debemos hacer cuando, multiplicamos, restamos o dividimos. En cada uno de los casos, en los 4 casos, primero tomamos los flotantes de los números, realizamos la operación con los flotantes en aritmética exacta y luego al resultado le tomamos el flotante. Veamos cómo se hace esto para un ejemplo particular. En este caso, el ejemplo está en el Burden y considera las 4 operaciones de suma, resta, multiplicación y división de punto flotante para 2 números, que son X igual a 5 séptimos y Y igual a 1/3. Y nos dicen que vamos a utilizar truncamiento a 5 cifras para realizar estos cálculos. Recuerden que el truncamiento a 5 cifras es que a la representación decimal de 5 séptimos y de 1/3 respectivamente, las vamos a truncar, vamos a cortar, perdón, en el dígito número 5, sin redondeo, solo corte. Si ustedes buscan en su calculadora, por ejemplo, hacen la división, si se permiten allí un momento hacer la división de 5 séptimos, van a obtener, dependiendo de la cantidad de dígitos que maneje su computadora o su calculadora, el número 0.7142857142. En mi caso particular, estoy usando la calculadora que me muestra 10 cifras después del punto. Bien, como estamos hablando de aritmética con 5 dígitos de corte, entonces en el quinto valor, en la quinta cifra, cortamos. Y el número, entonces 5 séptimos con el flotante de 5 séptimos con 5 cifras de corte es el número 0.71428. Como ese número ya está en la forma normalizada, el exponente en la representación del exponente viene en la representación pues exponencial, viene dado por 10 a la 0. ¿Bien? O sea, por 1 es el número.
Y el flotante de Y por su parte, pues viene a ser 0.33333 por 10 a la 0. Yo les voy a ilustrar la suma acá un momentito. Voy a montar la tableta para mostrarles cómo suman, para que ustedes se hagan una idea bien clara y luego ustedes procedan a realizar el resto de las operaciones. Entonces vamos con la suma. Queremos calcular cuánto que nos va a dar y compararlo con la tabla. Obviamente ustedes vean cómo se realiza este procedimiento. Nos debería dar este resultado. Fíjense que conocemos entonces el flotante de X y conocemos el flotante de Y. Les recuerdo que la suma de punto flotante es el flotante, de acuerdo con esta ecuación, bien, es el flotante de X más, o sea, la suma exacta, el flotante de Y. Bueno, comenzamos entonces con la suma. Vamos a poner los números de manera que podamos sumar fácil. El flotante de X entonces es 0.71428 por 10 a la 0. Y el flotante de Y es igual a 0.33333 por 10 a la 0. Fíjense que en este caso, las potencias de 10, los exponentes pues, de estas potencias es 0, es el mismo exponente para el flotante de X, así como para el flotante de Y. Por lo tanto, yo simplemente lo voy a colocar acá. No pasa nada, esto es, digamos, si piensan en cuando hacen propiedad distributiva, ustedes sacarían esto a un lado y harían simplemente la suma. Les recuerdo que estoy haciendo una suma exacta. Bueno, sumo acá 8 y 3, 11 y llevo una. 3 y 3 son 6. No llevo nada. 4 y 3 son 7. 3 y 1 son 4. Y 7 y 3, 10. Y llevo 1, ¿verdad? Que se va a sumar a la derecha. De modo que el resultado de la suma, es decir, en este caso estamos hablando del resultado de esta suma, que es esta misma, es 1.04761. Este número no está en la forma normalizada y debemos convertirlo a la forma normalizada. Bueno, ok. Es decir, convertirlo a la forma normalizada es escribirlo, recuerden, en la forma 0. O sea, en pocas palabras, necesitamos calcular el flotante de este número, porque ese es el resultado. 1.04761 por 10 a la 0. Bueno, les recuerdo que este número primero debemos llevarlo a la forma normalizada y después calcular el flotante. De modo que lo voy a escribir primero la forma normalizada. Para la forma normalizada recuerden que corremos la coma una posición a la izquierda y esto es 0.1 y continuamos con estos 5 dígitos 04761. 04761, obviamente por 10 a la 0. Ahora sí, estamos listos para tomar el flotante de este número. Como estamos hablando de 5 cifras a corte o con corte, entonces nos vamos a quedar con las 5 cifras primero y el 1 no lo tomamos en consideración. Aquí tengo las 5 cifras, cortamos simplemente, o sea, hacemos un corte acá y listo. O sea que la suma de punto flotante de los números X y Y es el flotante de este número que es 0.1. Perdonen, me faltó aquí hacer una corrección. Este número, como ya hice el flotante, esto queda por 10 a la 1. Corrijo. En un segundito voy a borrar. Eso es 10 a la 1. Perdónenme aquí la pluma. Esto es 10 a la 1. Entonces, esto es 0.10, 4, 7, 6 por 10 a la 1. Que
ya he terminado con la suma, es el flotante de este número, esto equivale a 1.0476. Bueno, ustedes ven aquí que el número que tenemos pues aquí en el resultado que tenemos aquí en la tabla es exactamente el que nos dio 010, 476 por 10 a la 1. Entonces, repito, tenemos el flotante de X, lo conozco, tenemos el flotante de Y, ya nos lo dieron. Cuando ustedes hagan esto por su cuenta, en otros ejemplos tendrán que calcular esos valores. No siempre se los dan. Hacemos la suma exacta, ese valor numérico exacto que nos dio, lo llevamos a la forma normalizada, y una vez que lo tenemos en la forma normalizada, calculamos el flotante del número. Y ese es el resultado de la operación de punto flotante. Bien, eso entonces es para la suma. Voy a borrar acá ahora esto que hicimos. Ay, no debí borrar allí. Bueno, no quería borrar tanto. Pero como no voy a hacer muchas cuentas, simplemente en lo que sigue, pues en esta segunda idea que les voy a presentar, voy a trabajar con la multiplicación, pero no la voy a desarrollar completa porque pues, se nos pone muy pesado el video, pero fíjense, vamos a suponer, tengo que borrar, perdónenme. Vamos a suponer que la operación a realizar ahora es la operación de multiplicación. Eso para que ustedes vean cómo que no hay mucho cambio cuando trabajamos con la multiplicación, no es nada complicado. Bien, aquí fíjense entonces, según la definición que la tenemos acá, para la multiplicación ahora es la multiplicación exacta de estos dos números. Fíjense, nos quedamos con los mismos números, no han cambiado, flotante de X, flotante de Y los conocemos, y lo que hacemos es multiplicar esos números. La multiplicación obviamente no la he borrado, voy a borrar lo que tenía antes, esa no es la multiplicación, multiplico. Y aquí solo les quiero hacer una observación con respecto de la multiplicación, o recordarles una regla. Cuando uno multiplica dos números que tienen, digamos, igual base, en este caso que multiplicaría 10 a la 0 por 10 a la 0, les recuerdo que se coloca la misma base y se suman los exponentes. ¿Y ustedes qué tendrían que hacer? Bueno, hacer simplemente en sus calculadoras, por ejemplo, la multiplicación, yo la voy a hacer acá rápidamente, de punto 71,428 por punto 33, 3. Bueno, a mí esa multiplicación me está dando 0.23, 80, 90 y continúa, 90, 90, etc. Bueno, yo necesito 90, 95. Voy a colocar hasta ese dígito 9. Como estoy trabajando con corte 5 dígitos al final, nosotros vamos a estar interesados en quedarnos con estas 5 cifras, 2, 4 y 5 de la multiplicación. De modo que ya la operación interna está lista, por lo tanto, el producto de X con Y no es otra cosa que el flotante de este número 0.2380,909. Pueden ustedes utilizar más dígitos si quieren, eso no importa, total es un corte a 5. Y esto para nosotros, en las cuentas rápidas de 5, ya sabemos que queda como 0.2389. Bueno, fíjense que este número es exactamente el que tienen acá por 10 a la 0. En la división, recuerden que la división de potencias de igual base se coloca la misma base y se restan los exponentes. Bueno, ustedes hacen allí las cuentas, cuando normalicen les quedará pues este número, revísenlo y comparen con el valor real, que fíjense, el valor real está dado en la forma de un quebrado, ¿no? Que es sumar 5 séptimos con un tercio, hacer esa suma, ese es el valor verdadero. Y con esos valores, el valor verdadero y el valor aproximado, entonces obtienen los errores absolutos y relativos. Yo les dejo eso allí para que ustedes practiquen y terminen de familiarizarse con este tipo de aritmética. Eso es el ejercicio 3 que se los dejo allí. Revisan, verifican, etc. Continúo con
Otra parte en la misma página en la página siguiente del libro, en esta página que estoy hablando de la página 23, el libro trae unos ejemplos muy interesantes. A mí este ejemplito me gusta y les recomiendo que lo revisen con mucho cuidado. Es parte del mismo ejemplo anterior, no se olviden. Pero, ¿qué ocurre acá? Que a los números X y Y que ya tenemos previamente en la tabla anterior, le vamos a agregar o vamos a considerar otros números adicionales, que son los números U, número pequeño, 0,71425.1. El número B, el número B, fíjense que es un número grande, 98.765.9, y W, fíjense que W ahora es un número muy pequeño. Es un número en la escala de 10 a la menos 4. Entonces, súper pequeñito. Bueno, el señor Burden nos ha hecho el favor de calcular los flotantes, que como estamos hablando de 5 cifras con corte, es decir, en la quinta cifra corto, 71.42.5 es la quinta cifra, hay corto. Fíjense que el flotante de U pues será 0.71425 por 10 a la 0. El flotante de B, para obtenerlo, debemos primero ir a la forma normalizada. Fíjense que llevar esto a la forma normalizada significa multiplicar por 10 a la 5, porque tengo antes del punto, tengo 5 números, es decir, tengo 98.765, corro 5 posiciones a la izquierda, el punto decimal, por eso queda multiplicado por 10 a la 5. Como ahora el punto está en punto 98.765, el 9 ya no va a formar parte de la representación normalizada porque estoy haciendo un corte a 5 cifras. No lo convierto en 6 porque es corte, no es redondeo. Y por último, W pues está dado ya en la forma normalizada, solo tengo que quitarle el último 1 y me quedo con 5. Bien, ¿qué es lo interesante acá en lo que yo quiero enfocarme? Quiero enfocarme en la última operación, porque es bien interesante. Estoy sumando un número muy pequeño comparado con el B, que es un número muy grande. Recuerden que el U, flotante de U, está en la escala de 10 a la 0, mientras que el flotante de B está en la escala de 10 a la 5. ¿Qué se hace en estos casos para sumar? Les voy a hacer solo este ejemplo y ustedes complementan el resto de los ejercicios. Nuevamente voy con la pluma y vamos a sacar acá las cuentas. Recuerden que voy a hacer U más B. U más B, de acuerdo con la fórmula que vimos hace un ratito en la lámina anterior, es el flotante de U, ¿verdad? Más el flotante de B. Les recuerdo que estos valores los conocemos, pero observen que el flotante de U está en la escala de 10 a la 0, mientras que el flotante de B está en la escala de 10 a la 5. De modo que nosotros estamos obligados a llevar a U a la escala de 10 a la 5. ¿Por qué? Fíjense lo que queremos hacer. Voy a escribir aquí los números un momento, el flotante de U más el flotante de B, para que ustedes vean el detalle. Fíjense que esto es la suma de 0.70, estoy haciendo aritmética de corte a 5 dígitos. Este flotante es por 10 a la 0. Lo quiero sumar con el flotante de B, que es 0.98765 por 10 a la 5. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, 10 a la 0, 10 a la 5. Para poder sumar estos dos números, la computadora necesita convertir el número más pequeño a la escala del grande. Es decir, esto debo llevarlo a la escala de 10 a la 5. Quiere decir que para llevarlo a la escala de 10 a la 5 debo agregarle tanto ceros como 5, que sería el exponente que voy a utilizar ahora. A ver, ¿cómo queda eso? El flotante de U, entonces ahora me toca escribirlo
para poder realizar la operación en la máquina como 0.1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí van estos dígitos. Recuerden que esta suma que vamos a realizar es exacta. 71, 425, 1. Ahora esto queda multiplicado por 10 a la 5. ¿Bien? Si nosotros multiplicamos por 10.000, 100.000, perdón, esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y quedó en donde estaba. 0.71, 425 por 425,1 por 10 a la 5. Bueno, ya estoy lista entonces para sumar porque ya los dos están en la misma escala. Coloco B para que sumemos aquí. Fíjense que B esto es 0.98765. Y lo que me falta pues lo completo con 0. Por 10, 71, 425, 71, 425. Ok. Tengo un errorcito acá, corrijo, perdónenme chicos, estoy dándome cuenta por qué tengo tantos valores. Y es que este 5, este 1 no va obviamente, y este 0 tampoco. Y acá este 1 no iba, obviamente. Discúlpenme ese es el tema cuando uno trabaja así en vivo. Bien, sigo con la pluma. Y ahora estamos listos para sumar. Esto me falta aquí multiplicar por 10 a la 5. Fíjense, entonces ahora estoy en la escala de 10 a la 5, en la escala de 10 a la 5, ese vendría a ser como un factor común, si ustedes quieren, si hablamos de primaria, digamos, el lenguaje que usaba. Y aquí simplemente sumo 5, 2, 4, 1, 7, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Bien, 0.9876571425. Eso es lo que da toda la suma, es decir, este valor interno, esta suma de los flotantes. Recuerden que U más B es el flotante de este número, es decir, U más B en punto flotante es el flotante de este número, 0.9876571,425 por 10 a la 5. Estamos usando corte 5 dígitos, así que 1, 2, 3, 4, 5 aquí, corto, es decir, todo esto queda descartado. Y U más B viene a ser 0.98765 por 10 a la 5. Si ustedes revisan la tabla, entonces, fíjense que ese es el valor que tenía que darnos, lo cual significa que, bueno, hicimos bien. Ya les voy a hablar un momentito sobre este detalle. Ustedes complementan el resto de los problemas. Observen que volvemos sobre el número. Miremos el número. La suma de U más B. Fíjense que la suma de U más B es exactamente el valor del flotante de B. Ups. Bueno, me queda un pelín torcido. Pero fíjense acá, el flotante de B es 0.98765 por 10 a la 5. Eso es exactamente lo que me quedó acá. ¿Qué ocurrió? Bueno, que U no aportó nada a la suma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros convertimos a la escala de 10 a la 5, U perdió todas las cifras significativas con respecto al corte a 5 dígitos. Bueno, ese detalle es lo que les traigo acá. Eso se debe a que la diferencia entre los números U y B es muy grande, de modo que al sumarlos, cuando utilizamos la aritmética de corte a 5 cifras, se pierden todas las cifras significativas de U, y en términos del resultado que estamos obteniendo, es como si la suma nunca lo hubiésemos realizado, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es un primer problema que quiero que ustedes se percaten inmediatamente. Hay ocasiones en que la computadora no suma o una multiplicación que es muy pequeña la lleva para 0 o una división se vuelve un desastre, etcétera. Es decir,
Aquí este ejemplo muestra un error que se introduce cuando dos números son muy diferentes en escala y se suman utilizando la aritmética del computador. Bueno, reflexionen sobre eso, lean el libro. Ahí les dejo como ejercicio realizar las operaciones restantes y verificar los resultados de la tabla. Eso los va a llevar a ustedes a practicar un poquito con esta aritmética de punto flotante. Bueno, con esto termino la clase que corresponde a la aritmética de punto flotante. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.